tenemos a Andrea Castillo, economista venezolana que nos va a asistir en esta situación. Andrea, ¿cómo le va? La saluda acá Darío Misraji. Saludos, Darío, ¿cómo estás? Andrea. Impresionante. Sí. Todo esto. Bueno, a ver, ¿por qué impresionante? Arranquemos por ahí. Mira, impresionante, bueno, el cómo hemos caído y la verdad que no es una sorpresa, ¿no? Venezuela tiene controles cambiarios, controles de precios desde hace 20 años exactamente, en el 2003. Estos son uno de los factores fundamentales cuando el Estado empieza a tener tanto peso sobre la economía, cuando hay tanto Estado en la economía, le hace un daño enorme. Y bueno, nosotros tenemos 20 años de control cambiario, 20 años de control de precios. Empezaron regulando los alimentos, la canasta alimentaria básica, y luego esto se extendió a cada uno de los ámbitos. Y bueno, cuando estamos hablando de libertad económica, es importante, o sea, no hablamos de libertad de asociación, libertad de expresión, no, estamos hablando que además acá, bueno, también es todo un tema, ¿no? Hay una autocensura y decimos que, bueno, tenemos ciertas libertades, pero cuando tú empiezas a restringirle todas estas armas, el derecho a la propiedad privada también es fundamental. Cuando le restringes todas estas cosas al ciudadano, no hay incentivos para la economía privada, para un empresario, el crecer. Y ni te cuento cuánto tiempo dura en crear un pequeño negocio, en legalizarlo y salir a la calle. Está bueno esto que menciona de los incentivos. A ver, porque ¿cuál es el argumento que se da muchas veces para estar a favor de las restricciones o de que el Estado haga mayores controles? O dice, bueno, uno ve con lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, donde estamos con una inflación que fue creciendo. Cada año, de ser el 20% anual, pasó a ser el 50% anual, después el 100% anual, y ya parece que nos vamos a ir a acercar al 150% anual. Y entonces muchos dicen, bueno, hay que ir a controlar para que los comerciantes dejen de subir los precios. Es la única forma, porque si el Estado no controla, se siguen subiendo los precios y eso termina generando mayor inflación. ¿Por qué eso no funciona? ¿O por qué eso termina generando más cosas negativas que positivas? Históricamente nunca ha funcionado. Es una excusa usualmente de los gobiernos que quieren tener el control sobre sus ciudadanos y establecerse completamente. De repente tú vas a ver que van a crear más leyes y más leyes. Las leyes, ¿sabes? No importa el número de leyes que tengamos, lo importante es la aplicación en ellos. Cuando tú tienes estas restricciones, pues las personas se encuentran con más limitaciones en los marcos regulatorios, bueno, la creación de una compañía. De repente te sacan un control cambiario que es sumamente dañino, porque si tenemos esta inflación, o sea, ¿qué pasa en Venezuela? Es un caso muy curioso. Nosotros tenemos una inflación en bolívares extraordinaria y una deflación en dólares, que es muy raro, ¿no? El dólar acá pierde su poder adquisitivo incluso porque hay menos dólares, hay una masa monetaria muy grande, esto por el control cambiario, hay muchos bolívares en circulación, pocos productos, esos pocos dólares van en busca de esos pocos productos y bueno, empieza esa espiral. Es una espiral que no se detiene en la economía, lamentablemente. No se conocen fondos, no hay un momento en que tú digas tocamos fondos, lo que hay son consecuencias y de repente conoces otro fenómeno. Son excusas realmente de los gobiernos, hablo particularmente del nuestro, que siempre atacan al productor. Y no digo que no hagan falta las regulaciones, tienen que haber siempre pesos y contrapesos. Por supuesto que tenemos que cuidar al ciudadano, ¿no? Pero la economía privada son los motores de todas las sociedades del mundo. Entre más libertad tengamos los ciudadanos para crear nuestras empresas, para abrirnos una cuenta, trasladar el dinero, sabes, acá tenemos un control cambiario, pero hoy en día pagamos todos con dólares. Acá se habla en dólares, entonces es una muestra de que no ha funcionado para nada. No funciona el control. En el caso de Venezuela, que llegó a tener un control, bueno, lo veíamos prácticamente a la cubana, que es un país que no se puede decir que tenga un sistema
capitalista o liberal de mercado desarrollado, y veíamos que según este ranking prácticamente estaba igual que Cuba. ¿Qué pasó en los últimos años? Porque muchos hablan de que como que el gobierno de alguna manera empezó a soltar un poco la rienda y empezó a dejar que vuelva a funcionar un poco el sector privado. Digo, ¿qué pasó en estos últimos años? ¿Cuánto de eso tuvo que ver en que se saliera por lo menos de ese estado de hiperinflación tan terrible que había hasta hace 2 o 3 años? El Estado prefirió omitir y no aceptar de que estaba haciendo las cosas mal. Se dio cuenta que los ciudadanos pues estamos pagando, estamos realizando todas las compras con dólares, y de hecho nosotros no podíamos publicar en redes, ni siquiera en redes sociales, en cuánto estaba el dólar paralelo. De un tiempo, como tú dices, de un tiempo para acá, de unos 4 años para acá aproximadamente, ha disimulado y ha dejado esta liberación. Lo que hay a continuación es un capitalismo de Estado. El Estado tiene todos los poderes, pero le interesa mantenerse, porque bueno, ellos sí viven de la renta petrolera, pero hay muchas cosas que vienen para abajo. Si tú no dejas al empresario que pague los costos básicos de la producción, pues se viene abajo toda la economía y el Estado no lo puede mantener. Tenemos salarios oficiales de solo $5, son 130 bolívares mensuales oficialmente. De hecho, para este año no ha habido ningún aumento salarial. El Estado ha dejado que las empresas privadas solucionen, y pues hoy en día nadie vive con un salario mínimo. Como te digo, son $5 aproximadamente acá en Venezuela. ¿Y qué pasa? Las empresas privadas negocian con los empleados y estamos hablando de salarios entre 80, 120 y $200. Claro. Andrea, esto lo hace la empresa privada y el Estado se ha hecho de oídos sordos y deja que esto pase. Andrea, está bien de cierta manera, pero no es el deber ser. Claro, claro, sí, clarísimo. Ahora, le hago una última pregunta, Andrea, que por ahí entiendo que es más para una politóloga que para una economista, pero me interesa saber su opinión hasta como economista y como ciudadana venezolana. ¿Le parece que hay una relación entre la ausencia de libertad económica, entre ir reprimiendo cada vez más la economía y que también se termine reprimiendo cada vez más la vida política, la vida social? Es decir, ¿una cosa puede ir de la mano de la otra o por ahí son cosas que no tienen nada que ver? Mira, sin duda todos los efectos económicos afectan el Estado, afectan incluso la psicología del ciudadano. Yo creo que nosotros como sociedad somos lamentablemente un experimento y somos un caso de estudios a futuro. Si bien el gobierno se ha hecho de la vista gorda de los grandes problemas que nos ha causado con estos controles, ya estamos hablando de una migración oficialmente de 6 millones, pero sabemos que somos más de 7 millones fuera del país buscando mejores oportunidades. Sin duda, la economía, si tú te sientes bien, si las cosas funcionan políticamente, mira, a nosotros no nos importaría quién estuviese en el gobierno si las cosas funcionasen. No nos importaría de qué color son, no nos importaría qué tendencia tiene si las cosas funcionasen. Pero evidentemente no es así. La migración, una de las más grandes de la historia, es una muestra de ello. Clarísimo. Andrea, muchas gracias por este tiempo con DNews.